día, hermanos. Oramos. Gracias, Señor, por la bendición de estar juntos y gracias por tener tu palabra y contar con la presencia del Espíritu Santo en nosotros para ser guiados a toda la verdad, para que tú nos unas en Cristo. Ya estamos unidos, pero queremos también tener la experiencia práctica de esa unidad entre nosotros, sabiendo que tenemos tantas promesas en tu palabra que cuando la iglesia está unida, tú bendices, añades cada día a los que han de ser salvos, se produce un avivamiento. Así que te rogamos que nos bendigas en esta mañana y que por el nombre del Señor Jesucristo podamos llegar ante tu presencia con nuestras oraciones y ahora al abrir tu palabra podamos ser guiados por ti. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mientras René hablaba, me venía a la memoria un pasaje que me hizo mucho bien y que lo aplicamos a nosotros, porque la Biblia nos lo aplica, hablando de los pioneros, que los que empezaron con esta obra. Dice el versículo 38 de San Juan, capítulo 4, ¿y qué parte nos toca a nosotros? Y hay un detalle que yo les pido que lo meditemos. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Vayamos despacito. Yo os he enviado a cosechar lo que ustedes no sembraron. Otros labraron. A ver si entre todos reemplazamos en nuestra propia experiencia como iglesia quiénes son estos y dónde nos ubicamos nosotros. Y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Lo ven? Que vosotros no labrasteis. ¿Quiénes serían ellos? Vayamos despacio. Lo que sí les pido la participación. Yo os he enviado a cosechar lo que ustedes no sembraron. Yo os he enviado a cegar, cosechar, lo que vosotros no labrasteis, otros labraron. ¿Quiénes fueron los que labraron, los que trabajaron, dieron vuelta a la tierra, pusieron la semilla, sufrieron el calor del día, ¿sí? Y trabajaron? Entre nosotros, ¿quiénes fueron? Los mayores, don José, ¿sí? Don Augusto, don Aníbal. Los hermanos que los precedieron también estuvieron en aquella época, eran jóvenes, pero también fueron los que pusieron el hombro y yo vi fotos de ellos, ¿no? Habiendo trabajado cuando estaba en la otra iglesia. Otros sembraron. Y dice, yo os he enviado a cegar, a cosechar, ¿sí? Lo que vosotros no labrasteis, otros labraron. Y vosotros habéis entrado en sus labores. Lo que me llamó la atención es la primer palabra. ¿Cuál es? Yo. El mismo que lo llamó a don José, a don Augusto, a don Pepe, a don Aníbal, ¿sí? Cuando yo llegué por lo menos ya estaba, año 76. A don Ricardo. El mismo que lo llamó a ellos, ¿qué está haciendo con nosotros? ¿Cómo? Nos está llamando también a nosotros, pero a la obra de ellos. Ahora, hermanos, en nuestra debilidad, ¿qué preferimos ser? ¿Pioneros o de los que continúan a los pioneros? ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Como los que empezaron, los que abrieron la brecha? Pero requiere mucha humildad seguir en la obra que otros empezaron. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron. Y vosotros, porque yo los mando, habéis entrado en sus labores. ¿Dimensionamos esto?
hemos entrado en las labores de, para mí, gigantes, que no me atrevo a compararme ni debajo del polvo de la suela de sus zapatos, ¿sí? Pero ¿quién es el que nos llamó a continuar su obra? El mismo Jesucristo, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que tocó el corazón de don José, que lo hizo venir a don Augusto de Córdoba, ¿sí? El que los juntó en equipo, ¿sí? A estos hombres que admiramos y tantas veces los recordamos, el mismo que los llamó a ellos, ¿qué hizo con nosotros? Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Sí? Así que esto nos llena ¿de qué? ¿De qué nos llena? ¿Qué sentimientos nos trae este pasaje? Responsabilidad, ¿qué más? ¿Cómo? Alegría. Señor, es como quien dice, Señor, a mí me estás llamando semejante cosa. Y en el contexto, porque me ocupé de buscar el contexto del pasaje que me dieron los hermanos de 1 Tesalonicenses 5:15, que yo les pido que alguno de ustedes lo lea, por favor. 1 Tesalonicenses 5:15, y vamos a ver el contexto, y vamos a hacerle algunas preguntas al contexto, pero siempre en la modalidad de conversar entre nosotros, que no sea un monólogo, que lo conversemos, ¿sí? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:15? ¿Alguien que lo lea claro? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Perfecto. Mirad, estén atentos a que nadie en la iglesia se vengue, se esté vengando. ¿Sí? Hay varias formas sutiles de venganza. Pero mirar, estén atentos, hermanos, que nadie en la iglesia se esté vengando contra el otro. ¿Antes qué? ¿Qué dice? Seguid siempre lo bueno. Siempre lo bueno. Unos para con otros y para con todos. Y unos para con otros y para con todos le dio el título, el primer PowerPoint allá, Axel. Unos para con todos en función del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Unos para con otros. Pero esto nos lleva a estudiar el contexto de este pasaje. ¿Qué dice? Que yo les pido que me ayuden. ¿Sí? Yo lo busqué. Seguí siempre lo bueno. Miren otras siempre. Para que nos digan unos para con otros y para terminar con todos. Y vamos a verlo desde el capítulo 5, versículo 12. Lo tenemos bien, ¿no? Os rogamos, hermanos, a ver quién lo puede leer, por favor. Hasta ahí nomás. Yo cuando leía este pasaje pensé, lo primero que van a pensar los hermanos es que queremos hablar a los pastores para que nos consideren, ¿sí? Pero lo que quiero y pedirles es que miremos a quién le está dirigiendo el apóstol, a quiénes le está dirigiendo el apóstol esta enseñanza. ¿Solamente a los pastores o a toda la iglesia? Miren el contexto. ¿A quiénes? A todos los hermanos. Le está pidiendo a todos los hermanos y entonces ahí nos enfocamos. ¿A quién le está hablando? Ustedes saben que una forma de estudiar la Biblia es hacerle al texto 6 preguntas. ¿Qué, quiénes, cómo, dónde, cuándo y por qué? Con esas 6 preguntas tenemos un panorama bastante profundizado de qué dice el pasaje. Pero vamos a hacerle 3 preguntas. La pregunta ¿qué?, ¿a quiénes? Y el cómo. ¿Sí? A ver si con estas 3 preguntas vamos metiéndonos en lo que realmente dice. No lo que queremos que diga, lo que dice realmente. ¿Sí?
Yo acá en la Biblia, en una de las traducciones que me gustó mucho y también me gustó los comentarios, dice: asimismo, hermanos, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y están al frente entre vosotros y os amonestan. En Proverbios dice que no le es grato al que es reconvenido, ¿sí?, la persona que lo está retando. ¿Se entiende? Generalmente cuando alguien viene y nos dice una verdad que no nos gusta, no nos hace una persona, no lo vamos a andar aplaudiendo mucho, ¿sí? Pero que la actitud de amor es esa, justamente amonestar. Entonces dice acá, la exhortación es: ténganlos en mucha estima, a pesar de que a veces tengan que estar diciéndole cosas. Pero no es el tema fundamental, por lo menos sí en el contexto, pero a lo que quiero llegar en esta mañana. Dice: hermanos, le está hablando a la congregación, a la iglesia. ¿Qué espera Dios de nosotros como congregación? Porque una tendencia es pensar: yo con venir a la reunión ya estoy cumpliendo, pero tengo funciones hacia mis hermanos, como decía René, que Dios está esperando que yo haga con mis hermanos, aunque no tenga un cargo, como quien dice, ¿sí? Pero yo puedo hacerlo. Primero, reconocer a los que trabajan entre vosotros, si os amonestan, que presiden el Señor. Y dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Una cosa que tenemos que cuidar mucho es la paz entre nosotros, ¿sí? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente. ¿Cómo lo tienen ustedes ahí? A los ociosos. Y lo anoté por acá, ahora lo perdí. Pero en otra traducción, miren la Biblia de Jerusalén, tendría que tenerlo por acá, pero dice a los que andan desorientados. También dice desanimados, también dice débiles en ese versículo, ¿sí? Pero de los que andan desorientados, es otra traducción del mismo pasaje. A ver si lo encuentro, porque acá está. Desordenados, desconcertados. Acá está, esta es la palabra. Esto lo traduce la Biblia de Jerusalén, ¿sí? Los que andan desordenados, a los que andan desconcertados, a los que andan ociosos. ¿Qué hay que hacer con los que andan? Con esa palabra en el griego, pero que se traduce de tres formas distintas en estos tres traducciones. ¿Qué hay que hacer con ellos? Amonestarlos. Amonestar. ¿Qué es amonestar? La palabra es neutesis, exhortación. No sé si en este pasaje es neutesis, pero nosotros entendemos en la Biblia la palabra neutesis cuando se habla de consolar, enseñar, exhortar en el término nuestro, decirle: vos estás equivocado en tu forma de vivir, así no se vive, así no se honra a Dios, ¿sí? Lo que pasa es que está haciendo tanta falta en la iglesia quienes amonesten en amor, en el amor de Dios, que amonesten en la guía del Espíritu Santo, porque mucho más fácil lo que se está dando, aunque el otro día me tocó hablar sobre un pasaje de decirle a la iglesia que basta con la murmuración, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos dice acá el contexto es que es mucho más fácil, y perdónenme la expresión que quiero darle énfasis, la amonestación es valiente, porque uno se expone ante el hermano y se prepara en la presencia de Dios para ir a amonestar a un ocioso, a un desconcertado, ¿sí?, a un desordenado. ¿Se entiende? Anda desordenadamente. Entonces me expongo ante el hermano porque sé que no me va a aplaudir, pero voy a abrir la palabra de Dios y le voy a decir: no importa que no sea maestro de escuela dominical o pastor de la iglesia, le está hablando a la iglesia esto. ¿Se entiende? Lo que quiero rogar, porque la Biblia habla con ruegos, porque cuando miramos el ¿cómo le pide esto Pablo a los hermanos? Con ruegos.
os rogamos, hermanos. Así que mi lugar, desde este lugar, en este momento, mi actitud, según la enseñanza, es de ruego, ¿sí? Y lo que tengo que hacer yo es rogarles que no amonesten si no sienten de Dios hacerlo, si no se sienten preparados para hacerlo. Porque hay un don especial para la amonestación y la exhortación. El que exhorta en la exhortación, dice, ¿se acuerdan? A veces podemos herir más a un hermano cuando lo amonestamos. ¿Pero por qué? Lo dice el versículo 14, los peligros. De la actitud resulta que mejor el pecado en otros y no en nosotros. ¿Qué dijo David? Ese hombre es digno de... y dio todo su juicio. ¿Qué le dice Natán inmediatamente? Ese hombre eres tú. Se desmoronó David. Lo guió a cosas buenas a David. Salmo 51 es el producto de esa amonestación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque mi pecado, y empieza a ser un detalle de su pecado, ¿sí? ¿Sirve la amonestación? Ahora, si la amonestación es valentía, si la amonestación es preparación, es responsabilidad delante de Dios, es una actitud de amor. La murmuración es cobardía, la murmuración es nociva, perjudica al que murmura y perjudica al que escucha la murmuración. No se le va directamente al hermano. Volvamos al ejemplo de David. David era el rey. No tenía, le cortaba la cabeza, si lo agarraba en un momento carnal, bien nomás que David reaccionó espiritualmente y se desmoronó ante la verdad, pero si no, Natán perdía la vida. Lo que pasa es que el que exhorta, el que amonesta, se está jugando, ¿sí? ¿Qué es más valiente? ¿Amonestar o murmurar? Entonces, esto es lo que Dios está precisando. Ahora, si lo trasladamos a la iglesia, ¿se puede amonestar a un pastor? Sí, la respuesta es sí. Lo único que dice la Escritura, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos que se jueguen, porque el testigo no podía ser anónimo.
¿Escucharon la frase? Che, yo te cuento esto de fulano, pero no digas que lo dije yo. ¿Se está jugando ese hermano? Y no, porque lo más fácil es pedir, no digas que yo lo dije, pero si no puede el otro decir lo que vos dijiste, ¿por qué lo cargas con algo que vos no querés cargar? ¿Es amor eso? ¿Se entiende? Dios tiene que ir ayudándonos porque hay una administración de amor a través de los dones y a través de las capacidades que Dios nos da, de unos para con otros y para con todos, en función del cuerpo de Cristo. Y Dios nos va a ir sanando, ¿sí? Pero si captamos los conceptos bíblicos de cómo actuar cuando vemos un pecado en la congregación. ¿Viste un pecado en cualquier hermano? ¿Qué te manda la Biblia? ¿Qué dice? Que vaya y le diga ¿a quién? A ese hermano. Pero prepárate. Prepárate en oración, pedirle a Dios el tiempo oportuno, el amor suficiente, que sea por amor que lo hagas, no porque te da bronca lo que está haciendo, no para desenmascararlo, no para vengarte. Capaz que ese hermano te hizo algo alguna vez. Porque si viene en caída abajo, ¿sí? Seguramente dañó a varios y entre esos estás vos. Y lo viste en un pecado y ¿cuál es la efervescencia? ¿Vieron el Alka-Seltzer? ¿No? Que viene desde el fondo y empieza a querer burbujear para arriba. Ir a decir lo que este hermano está haciendo porque es una forma de venganza. ¿Qué dice el versículo que nos pidieron? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid lo bueno. Dice también en Gálatas, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Está tan a la mano la tentación de hacer lo malo como la tentación de dejar de hacer lo bueno. Porque hermanos, como decía René, tenemos que alentarnos. No estamos haciendo todo mal, como algunos nos quieren hacer pensar, como iglesia. Algunas cosas las estamos haciendo bien. Y en las cosas que estamos haciendo bien, ¿qué nos pide la Biblia? Que no nos cansemos de hacer el bien. Si estamos haciendo alguna cosa mal, la dejamos de hacer. Entonces, en ese proceso se empieza un perfeccionamiento. ¿Sí? Pero vemos entonces, ahora el versículo 14. Bueno, el segundo punto de acá era unos para con otros, para con todos. Y el segundo punto, lo contrario de la murmuración, no es no hablar. Porque yo puedo no hablar y participar de la murmuración. ¿Por qué? Porque no hice nada en contra de la murmuración y me quedé y escuché. Mirad cómo oís. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Mirad. Está atento, ¿qué oís? Te quedaste y escuchaste, entonces aprobaste. ¿Sí? Aprobaste lo que te estaban diciendo. Y debería enojarnos si alguno nos elige para pecar. Debería ser una ofensa para nosotros. Si alguno viene y nos dice, che, te elegí a vos porque sos la persona indicada para ayudarme a estafar. ¿Cómo te sentirías? En la primera persona que me vino a la mente para ayudarme a lograr una estafa, fuiste vos. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué le preguntaríamos a esa persona? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Qué me consideras? ¿Que yo que soy una persona deshonesta, un estafador? ¿Por qué alguien te elige para venir a murmurar? ¿No debería ofendernos? ¿Qué cara tendríamos que ponerle al que nos viene a murmurar? ¿De aceptación o de seriedad y rechazo a lo que está diciendo? No al hermano, rechazo a lo que me está diciendo, porque está hablando de una persona sin que esté presente, aunque tenga la razón. ¿Sí? Así que los pastores también podemos ser amonestados por cualquier miembro de la iglesia que venga con amor, con la palabra y nos diga, hermano, esto hay que corregir en tu vida. Pero si los pastores podemos ser amonestados, también toda la iglesia necesita ser amonestada.
¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que un hermano vino y te dijo, me parece que te estás equivocando? ¿Hace mucho o hace poco? Y la pregunta es, ¿será que en todo este tiempo no te equivocaste en nada? ¿Será tan así? ¿Y por qué nadie vino? ¿No será que hace falta empezar a cultivar entre nosotros esta necesidad de amonestarnos unos a otros? Y dice la Biblia, exhortándoos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La amonestación lo que impide en la iglesia es que nos endurezcamos y que sigamos pecando. El corazón nuestro tiene la capacidad de endurecerse y seguir pecando sin que lo sienta. Al principio, cuando empieza a pecar, lo siente porque está, pero después cuando se acostumbra al pecado, por ejemplo, de la murmuración o cualquier otro pecado, ya murmuro, peco y ni siquiera me doy cuenta y capaz que salí de la cena y me fui con una murmuración encima. ¿Sí? Entonces, atendamos a esto. Sé que no tengo mucho más tiempo. No se trata igual no se trata igual al ocioso o las otras dos posibilidades de traducción sería desordenados y desconcertados, que sería la palabra ocioso, que al desanimado y al débil. ¿Cómo hay que tratar al ocioso o al desorientado? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Al ocioso? Al ocioso hay que amonestarlo. Exactamente. Al que está desordenado. ¿Quiénes son los que están desordenados? La Biblia dice, cuando habla del desordenado, dice, el que no quiere trabajar, tampoco. Ahora, hermanos, miren a aquellos que están no trabajando en nada y se meten con la plata de los que trabajan. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Miren que la iglesia mira. Hay una anécdota que a mí me hizo reír, pero es para pensarla, se la cuento rápido. Un pastor acostumbraba justo a hacer la visita en la hora de la comida de la familia. ¿Sí? Y resulta que llega el pastor, justo estaban comiendo, y claro, eran las 12:30 del mediodía. Bueno, siéntese, ¿no? Y empieza a comer y la nena, chiquitita, 3 años, ¿no? Empieza a mirarlo fijo al pastor, lo miraba fijo, ¿no? Y entonces el pastor charlaba, pero dice, ¿cómo me mira la nena? Decía, ¿no? Y la nena dice, sí, pastor, ¿sabe cómo comen los chanchos? Y no sé, querida, cómo comen los chanchos, yo no tuve chanchos. No, dígame cómo comen los chanchos. ¿Pero por qué me preguntas eso? Porque mi mamá recién cuando usted estaba viniendo dijo, ahí viene el pastor que come como un chancho. Se fijan los hermanos, la mamá miró por la ventana y dijo, ahí viene el pastor. Era una verdad. Era una verdad. Pero miren, hermanos, ¿cuál es la enseñanza? No vivamos de los hermanos. Vivamos para los hermanos. Porque los hermanos también piensan. ¿Sí? Porque es lo que estamos mirando en la palabra. Vivir para el otro. Sigue. Y dice, debemos tratar, es decir, no se trata igual al ocioso que al desanimado y al débil. Si uno anima al ocioso, lo está perjudicando y no es una obra de amor. Sabemos que es ocioso, que está desordenado, que no trabaja en nada, ¿sí? Y lo animamos. ¿Qué dice la Biblia? Seamos bíblicos en todo para ser bíblicos. ¿Qué dice que hay que hacer? Hay que amonestarlo, hermano, vos tenés que trabajar.
Porque si yo aliento al ocioso, lo estoy perjudicando a él y estoy dando una mala imagen a la iglesia. Pero si yo amonesto a un desanimado, también lo estoy perjudicando. Por eso tengo que discernir qué idea tenemos nosotros físicamente de cómo lo vemos físicamente a un ocioso. Yo lo veo sentado de brazos cruzados. ¿Cómo vemos a un desanimado? Sentado de brazos cruzados. ¿Cómo vemos a un débil? Sentado y de brazos cruzados. Quiere decir que la primera imagen que tenemos de los tres es la misma. ¿Cómo hacemos para saber quién es quién? ¿Cómo identificar si es su situación de desordenado, de débil o de desanimado? No hay otra alternativa. Acercarse y en actitud de oración preguntándole a Dios: Señor, ¿ante quién estoy? ¿Estoy ante un desordenado? ¿Estoy ante un desanimado? ¿Estoy ante un débil? Porque si yo invierto y exhorto, ¿sí?, al débil, lo hundo más. Si aliento al desordenado, lo hundo más. Si sostengo al desordenado, lo hundo más. No podemos cruzarlo. Con cada uno hay que actuar, pero con discernimiento espiritual. Pero dice para con todos: al desordenado, al débil, al desanimado, hay que tenerle paciencia. Y que seáis pacientes para con todos. No te canses de hacer el bien. No te canses de amonestar, aunque te rechace. No te canses, ¿sí? Seguimos. Se nos iría mucho el tiempo, pero todos recordamos lo que dice Hechos 2:42. ¿Se acuerdan cómo era la primera iglesia? ¿Sí? ¿Algún hermano que lea del 42 o 47? Tenemos más pasajes, pero ¿quién puede leer del capítulo 2, versículo 42 o 47 de Hechos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nuestra responsabilidad es de constantemente, porque la tendencia natural nuestra y la influencia satánica y del mundo va a ser para que este modelo no sea el nuestro. ¿Sí? Entonces, toda la ocupación nuestra tiene que ser volver al principio de cómo era la primera iglesia. Que se cumplan en nosotros estos principios, de esta comunión, de esta perseverancia, de esta dependencia del Espíritu Santo, de este temor de Dios. Porque el resultado era que se añadían a la iglesia cada día los que iban a ser salvos, porque el ambiente en la iglesia era un ambiente de amor, de respeto, pero que había exhortación, había disciplina, ¿sí? Eran hermanos que el desordenado se empezaba a ser ordenado. ¿Se acuerdan? Hay un libro cortito de la Biblia de la historia de uno que era un inútil, que se hizo útil. Onésimo, ¿se acuerdan? Filemón. ¿Sí? Es la historia de un inútil que se hizo útil. ¿Por qué? Porque empezó a captar los principios de Dios para su vida. ¿Sí? Así que la exhortación, el punto 5, es de toda la iglesia. A toda la iglesia. ¿Sí? La exhortación es de toda la iglesia
a toda la iglesia. Por supuesto que los ancianos tienen una responsabilidad especial de dedicarse a la oración y dedicarse a la enseñanza de la palabra, a los mejores pastos, la mejor enseñanza, ¿sí? En ninguno de nuestros hogares nosotros alimentamos con cualquier cosa a nuestra familia, ¿sí? No nos fijamos qué proteínas tiene, qué balance en cuanto a qué es lo mejor. No nos fijamos qué miran nuestros hijos en internet y en la televisión. No les elegimos lo mejor para ellos, ¿sí o no? ¿Y por qué en la iglesia no vamos a tener el cuidado de que no cualquier cosa que venga de afuera es bueno para nosotros? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque no habría responsabilidad en eso. El otro día estaba en San Clemente y la verdad que fue una bendición. Mirando Canal Luz, empecé a escuchar a alguien que yo no estoy acostumbrado a escuchar, pero tenía una idea más o menos de lo que predicaba, pero me quedé escuchándolo. Dante Gebel, ¿sí? Y vieron cuando uno, a ver qué dice, ¿sí? Me encantó la predicación. Él dijo, yo reconozco, lo dijo en River en diciembre, yo reconozco que lo que prediqué hasta ahora no era el Evangelio de Dios. Hay que tener valentía para decir eso, ¿sí? Porque era lo que había captado de mis mayores, de donde yo me había formado, pero cuando vi algo en la palabra de Dios, y habló sobre Marcos capítulo 8, cuando Pedro le dice al Señor, Señor, ten piedad de ti, que no te acontezca esto que estás diciendo, ¿qué es eso de ir a la cruz? Yo te voy a enseñar a vivir, ¿sí? ¿Cómo vas a ir a la cruz y a sufrir? ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque a veces la voluntad de Dios implica que nos humillemos, que cedamos nosotros en el matrimonio, en la iglesia, ceder, no emperrarse en una posición. Entonces, él siguió explicando y le dijo al resto de los discípulos, y no lo tapó a Pedro, ¿sí? Lo desenmascaró. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y a ustedes les digo, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, primero, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz, la cruz que Dios tenga para él. No es la misma cruz para todos. Y sígame, porque el que quiera ganar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Y dice que un hermano le había dicho a él, si vos pudieras trasladarte en el tiempo al 10 de septiembre de 2001 y estás en las Torres Gemelas, un día antes de que los aviones impacten contra las torres, ¿le serviría el evangelio que estás predicando a esas personas, el evangelio de la prosperidad? ¿Les serviría? ¿Y saben qué dijo Dante Gebel? Sinceramente, ¿saben qué tuve que contestar? Yo no le podría decir a esas personas, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y vas a prosperar económicamente si lo seguís a Cristo y Dios te va a dar 100 veces más de lo que vos... No le podría decir porque esas personas al otro día morirían y no estarían preparadas para la eternidad. Entonces, ¿cuál es el evangelio que prepara a las personas para la eternidad? Y Dante decía, es este evangelio. El evangelio que habla de que seguir a Cristo implica humillaciones, implica obediencia. Este es el evangelio. Yo daba gloria a Dios escuchando eso, ¿sí? Pero ¿vamos a dejar entrar a nuestra congregación cualquier cosa que venga de afuera? Solamente porque viene de afuera, sin analizar si realmente la Biblia dice eso, sin tomarnos la responsabilidad, porque tenemos la responsabilidad de administrar el alimento para la iglesia. Si en casa nosotros miramos qué come nuestra familia, ¿cómo no vamos a mirar qué comen las ovejas? ¿Qué hacen los pastores de las ovejas? ¿Las llevan a los mejores pastos? ¿Le dan la mejor agua?
La oveja no tiene defensa contra los depredadores, no tiene velocidad. Cualquier depredador la alcanza y por algo Dios nos compara con ovejas. No tiene olfato, puede tener un manantial de agua cerca y se muere de sed. Puede ver que un animal voraz se está haciendo una carnicería con las otras ovejas y él sigue comiendo pastito ahí cerquita. Muchas veces pasa que en la iglesia vemos que Satanás está destrozando a uno y nosotros como si nada. Total, mientras no me toque a mí, mientras yo tenga, mientras yo esté bien, porque somos ovejas. Por eso la palabra tiene que sacudirnos. La oveja siempre, bueno, ¿cuál es el sonido que escuchamos de las ovejas? Me. No me saludó. No me llamaron para el cumpleaños. No me gusta cómo se desarrolla esta tarea. Con razón nos compara con ovejas. ¿Sí? Pero Dios en su misericordia quiere sacudirnos un poquito y decir, de entre las ovejas yo quiero elegir quiénes van a amonestar, quiénes van a dejar de murmurar, porque la iglesia está necesitando esto. Dice la Biblia de las Américas que hay que enseñar según la necesidad del momento y hay que pedirle a Dios que dé el discernimiento para enseñar lo que la iglesia necesita en ese momento, ¿sí? Porque es administrar el alimento. Así que Hebreos 13, por favor, y Hebreos 10:25 y terminamos. Dos hermanos que puedan leer en voz alta y claro estos dos pasajes. La exhortación es de toda la iglesia a toda la iglesia. ¿Quién lee Hebreos 13:13? ¿Le dice solamente a los pastores? Está hablando sobre ellos. ¿Sí? Exhortado. ¿Cuántas veces? Cada día. Entre tanto que se dice hoy, mientras dura la gracia. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado. Si pudiéramos tener más tiempo, hablaríamos de las raíces de amargura. ¿Se acuerdan de la palabra también de Hebreos? Enojos que duran, parece que son enojos eternos. Pasa el tiempo y siguen enojados. ¿Vieron esas personas que en la familia se pelean y se hablan por varios días? ¿No? ¿Cómo puede ser que el enojo, si la Biblia dice que el enojo no pasa para el otro día? ¿Lo dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Estás enojado? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que estás enojado? Si permitiste que pase el enojo para el otro día, ya estás mal. Porque produce raíz de amargura. El otro pasaje, Hebreos 10. ¿Cuál es el día? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí se van a terminar todos los argumentos personales. Y tendremos que dar cuenta todos, cada uno, personalmente, ante el Señor. ¿Qué hemos hecho con la palabra de Dios? El pecador tendrá que dar cuenta qué hizo con Cristo. ¿Sí? El pecador no arrepentido. ¿Saben que la gran pregunta en el juicio final, en el gran trono blanco, el que no hay ninguna pregunta, ¿sí? El que se va al infierno es porque no hizo con Cristo lo que tendría que haber hecho, tendría que haber creído en Él. Pero los creyentes, ¿saben qué? ¿De qué tendremos que dar cuenta? ¿Qué hicimos con la palabra de Dios?
¿Qué hicimos con la palabra de Dios? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Normalmente hacemos grupitos de a dos, pero es muy bueno escucharnos orar unos a otros, ¿sí? La idea de unos a otros es justamente que somos responsables los unos de los otros. No, una vez un hermano conversando con uno de los ancianos, el anciano le dijo: esa persona estaba bajo tu cuidado. No, dice, eso es trabajo de ustedes. No, vos eras el maestro de la escuela dominical de esa persona que anduvo mal. No, pero ese es el trabajo de ustedes. No, nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos. Y para eso tenemos que estar nosotros todos preparados delante del Señor, en la palabra, con vidas que puedan ser de bendición. Así que vamos a separarnos de grupos de 6 o 7, ¿sí? Así nos escuchamos orar y pasamos un lindo momento de oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a comprometernos con el hermano. Les cuento una experiencia. El otro día estaba yo en Pegüeña y le digo a la señora que colabora en la escuela y con nosotros cuando vamos, le digo: ¿quién te discipula? No, dice, cuando estaba la tía Adelma, ella venía a leer la Biblia conmigo. Y yo hace 3 años que Adelma salió de este centro. Y eso me hizo una cosa aquí. Y el otro día estábamos reunidos con los líderes de los centros, con los directivos, y les dije, les conté eso. Y les dije, no descansé bien. El Señor creó una carga en mi vida. Vamos a ser interdiscipulados. Vamos a discipularnos de uno a uno. Uno discipula a otro, otro discipula a otro y el otro discipula al uno. Y así, hacer una ronda de discipulado. Y vamos a controlarlo eso. No vamos a dejarlo a que cumplan sí o no, sino vamos a hacerlo. Porque lo que le da fortaleza al equipo es que estén unidos en oración y en la palabra. Y lo que va a hacer crecer la fortaleza entre nosotros va a ser eso, ¿sí? Así que seguramente podremos luego conversarlo eso, de hacer un trabajo de discipulado